La clase pasada estábamos viendo sobre las partes en el juicio y nos quedamos con la parte quejosa. Dijimos que las partes son el quejoso, la autoridad responsable, el tercero interesado, y el Ministerio Público Federal adscrito. Y ya habíamos visto todas las características con relación al quejoso. Solamente quedaba una cuestión, y es que en el artículo 5º, fracción primera, en el último párrafo, dice que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso podrá deducir, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Y entonces cuestionábamos por qué se exigía que tratándose de actos contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, se exigía que el quejoso siempre debería ser titular, dice aquí, deberá aducir ser titular del derecho subjetivo. O sea, deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo. ¿Ya pensaron entonces cuál sería la respuesta? No puedo cortar la imagen. O sea, ¿por qué se exige que contra los actos de tribunales el quejoso siempre deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo? ¿Por qué? Porque como está sometido a un proceso y ese proceso está regido por una norma que es el Código Procesal, siempre aquel a que se le viole dentro de un proceso va a ser titular de un derecho subjetivo. Si no fuera titular de un derecho subjetivo, querría decir que no estaría involucrado en el juicio. Exactamente. Exactamente. Cuando ustedes vieron en Teoría General del Proceso, vieron que la legitimación podría ser de dos causas: legitimación procesal o legitimación en la causa. Y cuando les platicaron esto en Teoría General del Proceso, les dijeron que la legitimación procesal es la facultad de intervenir en el juicio en nombre y representación del otro. Si una persona actúa por propio derecho, no es necesario acreditar personalidad, porque está actuando por su propio derecho. Pero entonces, hay legitimación procesal cuando les decía que era la facultad de intervenir en un proceso. No había problema cuando esta persona actuaba por propio derecho en un proceso. El problema se suscitaba cuando la persona había sido representada por un apoderado, un representante legal, o bien por otra cosa. Me he encontrado yo con muchos errores al respecto, porque dicen que el apoderado es legal. ¿Será cierto esto? ¿Por qué no, Ulises? Puede ser cualquier persona. Bueno, cuando dice que la representación legal es porque la representación proviene de la misma ley. Pero en ese caso no deriva. Pero el apoderado no proviene de la ley, sino de la voluntad que otorga un mandato. ¿Me explico? Entonces es incorrecto decir apoderado legal, porque no hay ningún apoderado legal. Todos son apoderados voluntarios. ¿Me explico? Un apoderado de una persona. Y el representante legal, la ley establece quiénes representan legalmente a las sociedades jurídico-colectivas. Entonces, siempre se va a analizar la legitimación en el proceso cuando la persona que comparece al juicio no es por propio derecho, sino que tiene que acreditar entonces esta facultad de intervenir en el proceso a través de un poder o a través de la representación legal. ¿De acuerdo?
Cuando ustedes vieron la legitimación en la causa, ustedes advirtieron que era la identidad que existía entre el promovente y el titular del derecho materia de la controversia. Esto es una definición un poco elemental, porque no estamos viendo teoría general del proceso. Decían que esta legitimación procesal es un presupuesto procesal. Y como presupuesto procesal, la legitimación del proceso tiene que analizarse desde la presentación de la demanda, durante el juicio y hasta en la sentencia. ¿Por qué? Porque como es un presupuesto procesal, no puede iniciarse un proceso de manera legal si no se cumple con este requisito. En cambio, la legitimación en la causa es una condición necesaria para dictar una sentencia favorable. El arrendador, cuando demanda la rescisión, ¿tiene legitimación en la causa? Si demanda la rescisión del contrato o la terminación del contrato de arrendamiento, tendría legitimación en la causa porque existe una identidad entre el arrendador con la persona que promueve y es el titular del derecho en materia de la controversia. ¿Cuál es la materia de la controversia? Pues precisamente la rescisión o la terminación del contrato de arrendamiento. ¿Me explico? No puede venir su abuelita, a menos que su abuelita sea la que tenga el poder. ¿Estamos de acuerdo? En un juicio reivindicatorio, ¿quiénes tendrían legitimación en la causa? El dueño de la cosa. Y obviamente esta legitimación, ustedes pueden saber que puede ser activa o pasiva. Lo mismo que acá, puede ser activa o pasiva. En el ejemplo del juicio reivindicatorio, ¿quién tendría la legitimación activa en la causa? ¿Y quién tendría la legitimación pasiva en la causa? En un juicio reivindicatorio, tratándose de la legitimación en la causa, ¿quién tendría la legitimación activa y quién tendría la legitimación pasiva en la causa? ¿Quién? Bueno, Activa el que quiere reivindicar. claro, el que trata de reivindicar. ¿Y quién va a ser el que va a tratar de reivindicar? El propietario. Entonces siempre va a ser el propietario. ¿Y quién va a ser la legitimación en la causa pasiva? Aquella persona que tiene la posesión de la cosa. ¿Me explico? Como es una condición necesaria para dictar la sentencia, no importa que al inicio yo no acredite ser el titular de este derecho ejercido en el juicio reivindicatorio, porque tengo oportunidad de hacerlo. El problema es que los códigos procesales están exigiendo que junto con la demanda se presenten todos aquellos documentos que son necesarios para acreditar la acción. Y uno de los elementos que tendría que él acreditar es, desde el inicio, que él es el propietario. ¿Me explico? Se advierten claramente que aquí se necesita, es un presupuesto procesal porque desde la entrada del juicio, la continuación del proceso y el dictado de la sentencia es necesario que esté debidamente acreditado, porque si no, no puede existir un proceso válido. En cambio aquí, como es una condición necesaria, el análisis se va a hacer hasta la sentencia definitiva. ¿Me explico? Para ver si existe una identidad entre la persona que promueve y el titular del derecho materia de la controversia. ¿Estamos de acuerdo? Como esto se va a dictar hasta la sentencia, y este es un presupuesto procesal que tiene que iniciar desde el inicio y con la continuación del proceso hasta la sentencia, pues se puede estudiar de manera oficiosa en cualquier etapa del proceso.
pero solamente se tiene que analizar al momento de la sentencia. Así que cuando se inicia un proceso y durante el proceso hay una violación de un derecho, un derecho de un subjetivo, obviamente por lo menos tiene la legitimación en el proceso, porque él lo inició. No quiere decir que ya al momento de acreditar que tiene la legitimación en el proceso va a tener una sentencia favorable. No, solamente es un presupuesto procesal. Pero para que pudiera el actor tener una sentencia favorable es necesario que acredite la legitimación en la causa y los elementos de la acción. ¿De acuerdo? O sea, para poder tener una sentencia favorable necesito la legitimación procesal más la legitimación en la causa más acreditar los elementos de la acción. ¿Qué es lo que hacen los abogados precavidos? Al momento de plantear su demanda, lo que hacen es verificar si ya tiene la legitimación procesal, verificar si tiene la legitimación en la causa y verificar si el otro tiene la legitimación en la causa pasiva, porque no pueden demandar a cualquiera, sino solamente el que tiene la posesión de la cosa. ¿Me explico? Y verificar los elementos de la acción. Cuando un juicio se inicia ya acreditados sus elementos y sobre todo con documentales, difícilmente tendría un sentido adverso del litigante, porque ya previó todos los elementos necesarios ¿para qué? Para poder obtener una sentencia favorable. ¿Me explico? Todo esto se los explico, no porque les trate de explicar teoría general del proceso, ustedes lo saben, y teoría general del procesal civil, ustedes son expertos en procesal civil. Entonces les decía que desde el momento en que inicia un juicio, desde la presentación de la demanda hasta la sentencia, por lo menos en este proceso podría haber una violación de derechos subjetivos procesales, por lo menos. Por eso es que se exige para el amparo que proviene de actos judiciales administrativos agrarios del trabajo que exista un derecho subjetivo, porque por lo menos va a haber violación de derechos procesales. ¿Me explico? Quizás a lo mejor podrían haber también derechos subjetivos, pero subjetivos, sustantivos. Entendiendo los derechos subjetivos, sustantivos, como aquellos que no son procesales. ¿Me explico? Como la propiedad, la posesión, titular de un derecho, por ejemplo, de autor, ¿me explico? O de una franquicia, XXXX. O sea, no son derechos procesales, pero también todos son derechos de un sujeto, y por lo tanto, al ser derechos de un sujeto, son derechos subjetivos que pueden ser sustantivos o pueden ser procesales. Entonces, un acto emitido en el juicio, en el proceso, puede afectar derechos subjetivos procesales o derechos subjetivos, ¿qué, compañero? Exactamente. Procesales o sustantivos. Por eso siempre se le exige que el quejoso, tratándose de actos de tribunales judiciales administrativos agrarios del trabajo, sea titular de un derecho subjetivo. ¿De acuerdo? Esto no significa que durante el proceso puedan haber actos que afecten a una persona extraña al juicio. ¿Me explico? Por esencia solamente afecta al actor y al demandado. Pero puede ser que un acto procesal puede afectar a un tercero, a una persona extraña. No hablemos al tercero porque nos podríamos confundir con el tercero interesado, que pudiera afectar a una persona extraña al juicio. Como cuál, ya se los dije desde antes. Un acto procesal que afecte un derecho sustantivo a una persona extraña. El embargo. El embargo, cuando recae el embargo en propiedades de una persona que no es el actor y el demanda o el demandado, y le afecta a él, el afectado, la persona extraña, es una persona que es ajena al actor o al demandado, pero que sin embargo también es titular de un derecho subjetivo. ¿Me explico? En este caso, su posesión. Entonces, un acto procesal puede afectar a derechos subjetivos procesales o derechos sustantivos. ¿Me explico? Y también este acto procesal puede afectar a una persona extraña, pero no lo regular.
Por eso es que las personas que intervienen siempre le dicen, tienes que ser actor o demandado. Si viene una persona extraña al juicio, dicen, no te acepto la promoción porque tú no eres una persona que estés dentro del proceso. Por eso, cuando se van al juicio de amparo, ahí sí se les da la intervención a las personas extrañas al juicio, porque ellos no son parte de esta relación jurídico-procesal, pero que sin embargo, por un acto procesal, se vieron afectados en su patrimonio, en sus posesiones. ¿Sí me explico? Sí. De ahí que, como ustedes advierten, sean actores o sean demandados o personas extrañas, siempre se va a requerir que sean titular de un derecho subjetivo. ¿De acuerdo? ¿Sí le entienden? ¿No queda ninguna duda al respecto? ¿Tienen alguna duda? Bueno. Respecto de la autoridad responsable, ya hemos dicho con anterioridad cuáles son los requisitos de la autoridad responsable. ¿Se acuerdan lo que dijimos? Es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar un acto que crea, modifica o extingue una situación jurídica que es unilateral y obligatoria. ¿Se acuerdan? Ya no tenemos nada más que decir al respecto. Y dijimos que de manera excepcional la autoridad responsable podría ser un particular, ¿no? Y dijimos que para esto se necesitaba tener actos equivalentes de autoridad y que además sus funciones estuvieran determinadas por medio de una norma general. ¿Se acuerdan? Eso creo que no tiene mayor explicación. Creo que tardamos mucho en explicar este tipo de autoridades y creo que ya no tiene ningún tipo de problema. Pasemos al tercero interesado. Ustedes saben que antes se les llamaba tercero perjudicado. Ahora se les llama tercero interesado. ¿Por qué creen? ¿Por qué se imaginan? A ver. Por el carácter que tiene la persona. Por ejemplo, el tercero interesado quiere que subsista el acto reclamado. Y si le llamamos tercero perjudicado, podría confundirse, ¿no? en el juicio natural aquel que se le está afectando no sé, algún derecho. Y en este caso es un tercero interesado porque le interesa que subsista el acto reclamado. Tiene interés. Fíjense que no he checado la exposición de motivos, pero comparto su idea. Me parece que el hecho de que le hayan cambiado de tercero perjudicado a tercero interesado radica en eso, ¿no? Si él fuera el tercero perjudicado, pues luego entonces si conceden el amparo, pues claro que le sigue perjudicando y entonces esa lesión no se acaba. Sin embargo, si le cambiamos como tercero interesado, pues está interesado en que subsista el acto reclamado. Si ustedes se van al artículo 5º, fracción tercera de la ley de amparo, establece varias hipótesis con respecto al tercero perjudicado. No lo dice la ley, pero a mí me parece que por cuestión de didáctica podríamos decir que la primera, el inciso A, se refiere cuando los actos son administrativos. O sea, quiere decir diversos a los de un tribunal. Y aquí dice que el tercero interesado podrá ser de dos formas. Aquella persona que gestionó el acto reclamado, o bien aquella persona que le interesa que subsista el acto reclamado. Me parece que el inciso B se refiere a los actos judiciales. O sea, que puedan provenir de un tribunal judicial, administrativo, agrario o del trabajo. Déjenme decirles que con anterioridad, cuando hablaban del tercero perjudicado con respecto a este tipo de actos, había una problemática para saber quién era. Siempre decían, bueno, el tercero perjudicado, decía la ley anterior, tratándose de actos de judicial, de tribunales, decía, el tercero perjudicado es la contraparte
del quejoso. Pero cuando se refería a que si el quejoso era una persona extraña, la anterior ley decía que cuando el quejoso fuera la persona extraña, el tercero perjudicado sería cualquiera de las partes. Así decía la ley, cualquiera de las partes. Luego entonces, si es cualquiera, podría ser el actor o podría ser el demandado. ¿Me explico? Sin embargo, la jurisprudencia, interpretando este artículo 5º, fracción tercera, dijo que tratándose de personas extrañas a juicio por jurisprudencia, decía que eran las dos partes. A mí me parecía que la interpretación no la compartía. Y no la compartía porque muchas veces el quejoso era familiar o amigo del demandado. Y utilizaba mucho el juicio de amparo para dilatar el procedimiento. Y obviamente lo que hacía era esconderse. Y al esconderse no se podía lograr el emplazamiento. Y al no lograr el emplazamiento, lo que hacía era prolongar el juicio de amparo. Y después de eso, tenían que irse a promover edictos. Y después de los edictos de los terceros, existía un problema. ¿Cómo obligaba yo al quejoso a que pagara los edictos? Viendo esta situación, la Suprema Corte sacó otra jurisprudencia y dijo: bueno, si tú no pagas los edictos para emplazar al tercero, lo que vamos a tener que hacer es sobreseerte el juicio. Y entonces se logró que se pudiera más o menos agilizar el procedimiento. Yo lo que creía en aquel entonces, antes de que hubiera esta reforma, es que siempre tratándose de personas extrañas, el tercero perjudicado era el que tuviera un interés contrario al quejoso. Eso era lo que yo sostenía, lo que yo pensaba. Pero obviamente en mis resoluciones siempre decía, lo pensaba como jurista, pero en el momento como juez yo resolvía y decía: ¿quién es persona perjudicada? Las dos partes, según esta jurisprudencia. Porque yo como juez estaba ceñido a cumplir con el artículo 192 y 193 de la ley de amparo, en la ley vieja, con respecto a las jurisprudencias que me eran obligatorias. ¿Me explico? Y ahora, si ustedes ven el artículo 5º, en el inciso B dice: la contraparte del quejoso, cuando el acto emane de un juicio o controversia el orden judicial, administrativo, agrario, del trabajo, o tratándose de personas extrañas al procedimiento, la que tenga un interés contrario al quejoso. Interés, el tercero interesado sería, aquí el tercero interesado sería el que tuviera un interés contrario al quejoso. ¿Por qué cree, compañera? Todos en ese momento se hacen así como que están muy atentos, pensando. A ver, abogada, ¿usted por qué cree? A ver. Fíjese que yo creo que es exactamente eso, o sea, era lógico. Si la persona era una persona extraña, siempre una de las partes, actor o demandado, alguien tenía un interés contrario el tercero. La persona extraña siempre tenía un interés contrario al quejoso, siempre. Porque no siempre es el actor, porque hay veces que el demandado es el beneficiado en la sentencia. Hay veces. Imagínense que demandan, el actor demanda muchos millones de pesos al demandado y pierde el juicio y hay condena en costas. Liquidan las costas y el demandado va a embargar al actor. Y entonces cuando embarga al actor, puede venir una persona extraña diciendo: oye, excluye mi bien. Entonces, a mí me parece
que si la persona extraña viene al juicio como quejoso, siempre una de las partes, actor o demandado, va a tener un interés contrario. Y en el ejemplo que yo les ponía, el demandado podría haber embargado bienes del actor. Y no digo cuando haya una reconvención, porque también pudiera suceder, ¿me explico? Y esto ha facilitado mucho la tramitación de los juicios de amparo, donde los actos son del orden judicial, administrativo, agrario, del trabajo. Siempre nos ponen para los quejosos, no sé si por ignorancia o por malicia, ponen un montón de terceros interesados y ponen inclusive gente que no tiene intervención en el proceso, a pesar de que es un acto judicial. ¿Me explico? Y muchas veces me vienen a alegar esto. ¿Sabes qué? Es que es una persona que le interesa que subsiste el acto reclamado. Y entonces le digo no, porque esta clase de actos están aquí, identificados en el inciso B, y no puedes tú por analogía o por igualdad de razón cambiar y decir que el tercero interesado es porque le interesa que subsiste el acto reclamado. Porque si tuviéramos ahí, permitiríamos a un montón de gente que no tuviera nada de sentido traerlo. ¿Me explico? ¿Se acuerdan cuando les platiqué que hay veces que cuando tú realizas un acto se ven beneficiados otras personas, ¿no? Cuando tú compras una casa, las personas que llevas a vivir a tu casa son personas beneficiadas, ¿no? Y por supuesto que si te quieren lanzar, ¿no sería una persona interesada en que subsiste el acto reclamado? Por supuesto, pero no estamos hablando de cuestiones de actos administrativos, porque claramente el inciso B habla de actos judiciales. ¿Sí me explico? Entonces por eso no debemos de confundir. Si ustedes estén dentro de un juzgado o estén dentro de como litigantes, no confundan las cosas, ya no lo hagan ni siquiera por malicia, ¿no? Sino que verdaderamente ustedes sean unas personas especialistas en amparo. Y como especialistas como amparo tienen que ubicar perfectamente a qué acto se refiere. Por eso lo estoy poniendo por cuestiones de didáctica, porque el artículo 5 nada más menciona incisos, pero no menciona que fuera de ese carácter. Ahora, me parece que el inciso C y el inciso D se refiere, el inciso C, D y E, los que faltan, son de carácter penal. C, D y E. Todos son actos que, digamos, vienen de un proceso, bueno, viene de un proceso penal, el inciso C. Fíjense lo que dice el inciso C. Que puede ser tercero perjudicado, la víctima o el ofendido. Y también dice víctima, ofendido o que... ¿Qué pasa? Una duda. Tratándose de actos judiciales, entiendo que, o sea, me queda claro que debe ser personas extrañas al procedimiento, y el tercero interesado será aquella al que le interesa que subsista el... No. El que tenga interés contrario al quejoso. No lo confundan, ¿eh? No lo confundan. Ahorita volvió usted a caer en una confusión. No. Sí me confundí, pero sí entiendo. Entonces, al momento de llevar el trámite de un amparo, si se tienen a las dos partes, actor y demandado, como terceros interesados, lo correcto sería dejarlo de tener claro, tercero, claro, de oficio o, claro, o a petición del tercero. No, de oficio. De oficio. Déjenme decirles que una de las cosas que pasa con el juicio de amparo es que muchos acuerdos se dictan de oficio. Si por ejemplo yo quiero recabar pruebas, lo puedo hacer de oficio. ¿Me explico? O sea, si por ejemplo necesito copias certificadas que no me envió la autoridad y yo necesito ver, ya me dijo que es cierto el acto reclamado, pero no tengo manera de poder analizar el acto reclamado, pido las constancias, ¿no? En este caso, o sea, conforme a la ley vieja, tratándose de personas extrañas a juicio, tenían que tener a los dos. Ustedes recuerden que más o menos en abril vino las reformas y por lo menos el juzgado del que yo soy el titular, llegamos a la 280. A partir del número 281 ya era ley nueva. ¿Me explico? Y entonces, no solamente es cambiarle de nombre, sino que en este punto sí hubo un cambio. Y sí hubo un cambio importante porque la ley anterior les decía que decía cualquiera de las partes, y la Suprema Corte entendió que cualquiera de las partes eran ambas partes. A mí me parecía que no.
que tenía que tener el interés contrario al quejoso. Y ahorita, no es que los legisladores me hayan dado la razón, creo que compartió lo que yo estaba pensando. Pero el estudio lo hacen desde el primer acuerdo y descargan. Por supuesto, y le decimos, ¿sabes qué? No, desde el acuerdo de la admisión, si yo, no tiene caso que yo diga, ¿sabes qué? No tiene la calidad de tercero interesado unas personas, si al final de cuentas voy a desechar la demanda, o me voy a declarar impedido, o me voy a declarar incompetente. Cuando admita la demanda, entonces sí, tengo que definir quién tiene el carácter de tercero interesado, y excluyo a todas las personas que no lo son. El otro puede promover el recurso de queja, pero yo estoy convencido de que mientras la jurisprudencia no lo cambie, el sentido es lo que dice la ley. Y me parece que es completamente exacto, jurídicamente exacto. No necesitaría algún tipo de interpretación. ¿Me explico? Imagínense que el que tiene un interés contrario es en la parte actora, pero la parte actora hay litisconsorcio activo. Entonces mando llamar a todos los que conforman el litisconsorcio. ¿Sí me explico? Pero excluye a todos los demás. Y si yo por un error advierto porque me fui con lo que me dijo el quejoso en su demanda, yo advierto que el quejoso me dijo las dos partes y yo traigo desde el informe justificado que me llega, advierto que son actor y demandado, entonces en ese momento dicto un acuerdo y digo, agregues el informe justificado y tomando en consideración que de las constancias se advierte que señaló al actor y al demandado, y en términos del artículo 5º, fracción tercera, inciso B, determino que el que tiene un interés contrario al quejoso es el actor, por ejemplo. En consecuencia, se deja de tener como tercero interesado al demandado. Porque hay veces que por confusión o por malicia, a veces lo hacen. Yo a veces no lo puedo determinar si fue por ignorancia o por malicia. Pero cualquiera de los dos motivos, al final de cuentas yo tengo que ser exacto en mi tramitación de mi juicio. Y aquí me parece que no hay ningún tipo de discusión al respecto sobre tratándose de actos judiciales. Y no lo digo yo, lean la fracción, el inciso B, la contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia. ¿Les explicaba? Voy a borrar esto. De todos modos, estos puntos los vemos mañana. Que tratándose de actos judiciales siempre va a haber un actor en el proceso y un demandado. De acuerdo a la primera hipótesis, el tercero interesado será la contraparte del quejoso. Si el quejoso es el actor, el tercero interesado sería el demandado. Y a la inversa, si el quejoso es el demandado, el tercero interesado sería el actor. ¿Por qué? Porque cumplimos con esta primera regla, la contraparte del quejoso. ¿Quién es el interesado? La contraparte del quejoso. El problema se suscita cuando el quejoso no es el actor ni tampoco lo es el demandado. Por lo mismo tiene este carácter de persona extraña. Si es persona extraña, de acuerdo a la ley actual, el tercero interesado es el que tuviera un interés contrario. El tercero interesado será el que tiene un interés contrario al quejoso. ¿Qué tengo que hacer para poderlo determinar? Sabiendo el acto reclamado. ¿Me explico? ¿Se acuerdan que yo les dije que el acto reclamado es como el timón del juicio de amparo? ¿No? Entonces, si el acto reclamado es la resolución que ordenó el lanzamiento en un juicio donde el actor demandó precisamente el lanzamiento, pidió como prestación el lanzamiento y hubo condena al lanzamiento, pues no me cabe duda que el que tiene un interés contrario al quejoso es el actor. Si lo que me reclaman es el embargo de bienes producto de la condena en costas que obtuvo la costa, la obtuvo a favor del demandado, pues me parece que el tercero interesado ni duda cabe que solamente es el demandado. No tiene que ver aquí el actor. ¿Me explicó? ¿Por qué? Porque el quejoso es una persona extraña en juicio, entonces la hipótesis que se aplica es que tenga un interés contrario al quejoso. Y así dice el inciso B, dice, tratándose de personas extrañas, el que tenga un interés contrario al del quejoso. ¿De acuerdo? Bueno, mañana vemos las otras tres versiones. Gracias.